deportiva importante en a diario. Ay, sí. República Dominicana y Puerto Rico en el Mundial de Baloncesto. Puerto Rico estaba comandando el partido en el día de hoy, que comenzó a las 8 de la mañana y llegó a tener ventaja hasta de 13 puntos sobre República Dominicana. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Ya la realidad. Estamos empate a 45 en la mitad. Excelente. O sea, vamos a ir desde atrás, vamos a ganar. Para el tercer cuarto, vamos ahora. Bueno, Teobaldo Durán, abogado de este programa. Teobaldo está asistiendo a una de las personas imputadas en el caso de la explosión de San Cristóbal. Y Teobaldo tiene información al respecto. Teobaldo, saludos. Rico estaba comandando el partido en el día de hoy, que comenzó a las 8 de la mañana. Tiene que bajar. Teobaldo, tú estás oyendo por algún... quizás le está en YouTube. Teobaldo. Sí, gracias. Buenos adelante. Días. Buenos días. Adelante. Buen día, Teobaldo. Sí, Teobaldo, explícanos la situación de la familia propietaria de Vidal Plast y a quién ¿cuál es el proceso? ¿A quién estás asistiendo? Bueno, lo primero que debo agradecerle a ustedes por la llamada y aclararle que mi participación en el programa nunca ha pretendido yo traer al programa los casos que yo llevo como profesional. Pero tratándose de un caso que ha tenido repercusión, como el de estas muertes allá en San Cristóbal, pues se hace necesario hacer la aclaración. Yo fui contratado por la familia Vidal, ¿verdad? A raíz del allanamiento de que ellos fueron objeto en su casa antes de ayer a las 5:30 de la madrugada. Y he venido de allá para acá documentando todo lo que tiene que ver con el proceso. La realidad es la siguiente. Eduard Vidal, su esposa Marisol, son propietarios de ese negocio que se dedica allá en el mercadito de San Cristóbal a la compra de desechos plásticos para su trituración y venta a compañías que se dedican a la fundición del plástico. O sea, ellos no procesan el plástico. Ellos compran los materiales brutos, ¿verdad? Desechos plásticos, botellitas plásticas, desechos médicos plásticos, lo trituran a través de una máquina eléctrica y ya el material granulado lo comercializan con industrias que sí procesan el plástico, que no están instaladas necesariamente en el área de donde resultó la explosión, ¿verdad?, que provocó todas estas muertes. Entonces, ellos son profesionales del derecho, ambos, Eduard y Marisol. Eduard no figura en los documentos de la compañía porque Eduard es un funcionario público, trabaja en el gabinete social, y quienes aparecen en el registro mercantil de la empresa son Marisol, su esposa, y su hija Mercedes, que es únicamente por asuntos societarios. Teobaldo, una pregunta. Buen día, Julián Roa. Esa es una operación. Hola. La trituración de material reciclable para plástico es una operación mecánica. Eso no produce ningún tipo de gases que yo entienda. Si no hay una operación química, corrígeme, la trituración no produce ningún tipo de gas que pudiera ser explosivo. No solamente eso, Julián, sino que tampoco se utiliza ningún tipo de carburante que no sea el gasoil que que sirve para trabajar la planta eléctrica que hay en el lugar para mover los molinos. El molino cuando no hay energía eléctrica. O sea, el único material inflamable que puede haber allí es el gasoil que se utiliza para poner a producir la planta eléctrica y darle electricidad al negocio.
Entonces, no existe ninguna posibilidad de que bajo esas condiciones esa explosión se haya producido en ese lugar, ¿verdad? Y una cosa muy importante es destacar que esa empresa de Vidal Plast no es la única empresa que se dedica a esos asuntos en San Cristóbal. O sea, tanto en San Cristóbal como en Jaina, existen múltiples lugares en donde ese tipo de oficio también se realiza. Pero en ese punto, entonces, sí, Teobaldo, cuando los bomberos dicen en esa dirección, en ese lugar exacto, la única empresa que se dedica a eso es esa Vidal Plast. Sí, pero es correcto, en ese lugar, correcto, esa es la única empresa, pero como te he señalado, en esa es importante destacar que la empresa lo que se trata es de un almacén, con ventilación natural, con claridad natural, ¿verdad? Porque tiene una parte del alrededor que está protegido con hierros, ¿verdad? Entre la pared y el techo de hierro, todo el alrededor del lugar para darle ventilación y claridad natural al lugar. Entonces, en este almacén, que es una nave prácticamente, no se utiliza ningún tipo de carburante ni producto químico que haya podido producir una explosión. Esa es la realidad, eso lo sabe todo el mundo. Y los bomberos, fíjate que ni siquiera señalan en el informe preliminar que realizaron el nombre de la compañía, sino que ellos refieren que en marzo hubo un incendio en ese lugar y ellos detectaron que había una pequeña caja con un material que ellos dicen que es explosivo. Pero ellos puede producir carburante. Pero en este informe ellos dicen que la empresa, la recicladora de plástico, hablan de la recicladora de plástico, no mencionan el nombre, pero la única que hay es en ese lugar y hacen referencia a que el deterioro de ese plástico produciría gases que por un nivel de ventilación, ellos dicen por un lugar cerrado, uno, por lo que tú dices, tendría que interpretar de una ventilación precaria no apropiada para guardar este tipo de material. Pero hay gases que se generan a partir del plástico. Sí, pero como te digo, no es la única empresa que se dedica a eso. O sea, habría que ver si se ha producido explosiones de esa misma naturaleza en otras compañías. Además, este negocio es un negocio familiar que tiene más de 50, 60 años dedicándose a esos oficios ahí en San Cristóbal. O sea, Edward Vidal heredó ese negocio de su padre, porque Edward y la esposa lo que son es profesionales del derecho, que aunque no ejercen, estudiaron juntos, se graduaron del licenciado o doctor en Derecho y tienen ese negocio como una herencia de familia. Teobaldo, el Ministerio Público agrega algo más en su investigación al reporte técnico preliminar de los bomberos para solicitar ese año de prisión preventiva al presidente de la empresa como medida de coerción, y hablando incluso de la complejidad del caso. ¿Agrega algo más aparte del informe preliminar de los bomberos? Nosotros no tenemos la solicitud de la medida de coerción. Yo estuve ayer en el Palacio de Justicia de San Cristóbal en el momento en que se estaba depositando la solicitud, alrededor de las 6 de la tarde. Pero no me dieron copia porque se trata de un volumen de documentos que pasan de más de 300 páginas. Entonces necesitaba en la Secretaría del Despacho Judicial, necesitaba escanear esos documentos, ya tú te puedes imaginar lo que implicaría eso, para entonces entregarnos a la defensa el material digital de lo que fue depositado. Nos hemos enterado a través de los medios, porque hubo una declaración a la prensa luego del depósito por parte de los fiscales que depositaron la solicitud, de que están solicitando 1 año de prisión preventiva para Edward y presentación periódica y garantía económica para la esposa y para la hija. Exacto.
Sí. Entonces, fíjate una situación. Se trata de una medida desesperada, ¿verdad?, de parte del Ministerio Público, que busca calmar la ansiedad de la población de respuesta a qué fue lo que sucedió en San Cristóbal, que eso es lo que todos queremos saber, qué fue lo que pasó. Pero lo que hasta ahora se ha dicho y la realidad de ese negocio no da respuesta. Y ni siquiera el informe de los bomberos da respuesta a de que efectivamente allí se produjo una explosión de esa naturaleza en un negocio que estaba prácticamente en vía de mudanza, porque en esos lugares, o sea, en todo el entorno, se había acordado con los ocupantes de los diferentes negocios que operan en el área la entrega al ayuntamiento, que es el real propietario del lugar, para la construcción de unos parqueos municipales. Esa construcción de esos parqueos ya se había iniciado en el área, y lo que quedaba en esa nave donde operaba Vidal Plaza eran un furgón con los desechos de lo que se estaba recogiendo ya para mudarse, porque ya eso había sido acordado con el ayuntamiento, la entrega de eso al ayuntamiento. Incluso en ese acuerdo con el ayuntamiento se comprometió que luego de construido el parqueo, junto a algunos locales comerciales que se van a realizar en el área, esos locales comerciales, los ocupantes, dentro de ellos Vidal Plaza, iban a tener preferencia para los arrendamientos de esos locales comerciales. O sea, que todo marchaba en buena lid entre Vidal Plaza y el ayuntamiento. Teobaldo, si se estaba dando ese proceso de mudanza, ¿hacia dónde iba Vidal Plaza o hacia dónde va Vidal Plaza? Y el Ministerio Público, los bomberos dicen que ahí fue que se originó el asunto. Que pudo originar. No es determinante. El informe no es determinante. Bien. Vas a volver a preguntar, Teobaldo. Buena. Sí. Sí, quería decir que yo tengo el informe, y el informe no es determinante de que ahí fue que se produjo. El informe no dice nada. Correcto, dice pudo haberse producido. Nada. Y cuando dice pudo, es que pudo haberse realizado o no. O sea, deja la duda. Es ambiguo, es correcto. Estamos entrevistando a Teobaldo Durán. Él es abogado penalista y es el abogado de la defensa de Vidal Plaza, la empresa que está siendo sometida por el Ministerio Público como posible causa responsable de la explosión en San Cristóbal que afectó varias familias y se llevó lamentablemente varias vidas. Teobaldo, dos cosas. ¿Por qué solamente ubicar en el informe, o sea, dar el informe a Vidal Plaza? Porque había también una colchonería. O sea, lo que quiero ver es, ¿no habrían también elementos inflamables que pudieran desde la colchonería, que no la estoy señalando a ella, pero es que funcionaba ahí, que también había ferretería y que también había una panadería? Eso no da. Entonces yo pregunto, es una pregunta que si ustedes como peritos no le han hecho esa misma pregunta también al Ministerio Público. Y dos, ¿por qué se filtran estas imágenes llegando a la casa de los accionistas o posibles representantes de Vidal Plaza? ¿Por qué se comunica de esta manera ante los medios de comunicación? Se transmite con los medios de comunicación. Hola. Bueno, eso sí, eso constituye un acto de desesperación. Finalmente. De parte del Ministerio Público ante el reclamo de la sociedad para que le expliquen qué fue lo que pasó en San Cristóbal. Teobaldo, deja que el mail conteste, por favor. Como te digo, toda el área estaba en vías de desocupación, no de desalojo.
sino de desocupación, porque todos esos negocios habían firmado un acuerdo con el ayuntamiento de que estaban voluntariamente entregando esos locales, y el ayuntamiento se estaba comprometiendo con ellos que cuando se terminara la obra que allí se iría a edificar, esos locales, ellos tendrían la preferencia para arrendamiento de los locales comerciales que se realizarían allí en el área. Teobaldo. Entonces yo no sé la situación de la colchonería ni de los demás negocios, porque probablemente estaban en la misma vía de Vidal Plaza, de mudanza. Con relación a la pregunta que hizo Chico, ¿hacia dónde? Fíjate, los equipos pesados, o sea, la trituradora de Vidal Plaza, que es lo más costoso que operaba allí en esta nave de ese negocio, había sido mudada hace aproximadamente 15, 20 días hacia un terreno que tiene Edward Vidal, por ahí por Cambita, Garavito, en San Cristóbal. Teobaldo, O sea, una última... Ya lo que quedaba en la nave eran prácticamente los últimos productos para ser trasladados o ser entregados a esas empresas que sí procesan el plástico y que son los clientes de la empresa Vidal Plaza quienes le compran ese producto ya granulado para entonces ellos procesarlo. Una pregunta, Teobaldo. Tú acabas de decir que has sido contratado. Tu cliente perdió. Lo primero es que está perdiendo la imagen pública por la acusación. Y yo digo, ya eso es personal, que ese informe del cuerpo de bomberos es un informe irresponsable, primero. Y segundo, si alguien va a beneficiar a tu cliente. La pregunta es, ¿cuál es la teoría que tiene tu cliente o que tienen los demás ahí de qué produjo la explosión? Porque de que hay 34 muertos, hay 34 muertos. ¿Qué es lo que se dice con relación a qué pudo haber producido la explosión? Que ni es plástico, ni es colchón, ni nada de eso. ¿Qué se dice al respecto? Bueno, fíjate que la imputación que se le hace a ellos tres que están arrestados de hace ya más de 48 horas es de que mediante un acto negligente se produjo ese hecho, o sea, la explosión y el incendio. De eso es que el Ministerio Público, por lo menos de lo que hemos leído de la declaración de los fiscales que depositaron la solicitud, se le acusa. Nosotros, como te digo, vamos ahora mismo camino a San Cristóbal a ver si ya el material que se depositó ayer está disponible para nosotros poder retirarlo. A partir del análisis de eso es que crearemos nuestra teoría de defensa. Pero yo no me refiero a la tuya, Teobaldo, no me refiero a la tuya. Tú eres abogado y bueno. Me refiero a que se especula en San Cristóbal qué produjo la explosión. No, lo que se dice en San Cristóbal, por los días que tengo moviéndome en el área, es de que ahí esa explosión se produjo producto de un material explosivo. Por ahí va la cosa. Ese material explosivo fue lo que produjo el incendio. Quiero destacar algo muy importante, y es de que en las instalaciones de Vidal Plaza, solamente al momento del incendio, había un solo empleado que murió fruto de la inhalación. No, si murió descuartizado, me imagino, porque una explosión ahí no hay pedacitos. Es correcto. ¿Cómo se explica que el único empleado que estaba en esas instalaciones, o sea, en la nave, si la explosión se produjo allí, muriera, y así lo dice el certificado de defunción, por inhalación de humo? ¿Cómo? Y no por la explosión, porque si la explosión se produjo en ese lugar, tal y como tú refieres, los pedazos debieron de haber... Si rompió la pared, rompió un ser humano. Exacto. No, que de hecho hay varias personas que no estaban allí, que sus cuerpos aparecieron desmembrados. Ya. ¿Entiendes? O sea, no hay ninguna explicación lógica que diga que esa explosión, que fue la que produjo el incendio, no fue que el incendio produjo una explosión, no, fue que la explosión produjo el incendio. No hay ninguna explicación
de que esa explosión se haya producido en las instalaciones de Vidal Plan. No hay ninguna posibilidad técnica. Y en San Cristóbal están los residentes del sector están claramente identificados con esa situación. Ven a trabajar aquí, Teobaldo, que aquí te pagan también, ¿eh? Ven para trabajar para acá. Sí, ya lo sé. Teobaldo, muchas gracias por Vamos esta a la participación. Teobaldo Durán, abogado de la República, como dicen los abogados. Y bueno, de los tribunales de la República. Y bueno. Y primo mío. Y primo tuyo. Y miembro de este equipo de A Diario. Teobaldo, que te vaya muy bien hoy. Gracias, le agradezco. Que estés muy bien. Nosotros esta conversación para mantener al público actualizado respecto de los avances en esta etapa de sometimiento desde el Ministerio Público a los posibles o los que identifica el Ministerio Público, la Fiscalía como posibles responsables o directores de empresas que pudieron haber causado la explosión o motivado la explosión que fue catastrófica recientemente en San Cristóbal y que se llevó la vida de tanta gente querida. Otros todavía permanecen hospitalizados e instalaciones y empresas que desaparecieron. Nosotros hacemos la pausa, volvemos en breve con contenido que a usted le va a gustar mucho y con la conversación con la gente, así que no se mueva, por favor.